Damos las gracias por su amable asistencia al seminario Límites y alcances de las tecnologías de la información y el impacto en la privacidad. El día de hoy nos corresponde abordar el tema la ética en la era digital, para lo cual me permito presentar a nuestras autoridades. La maestra Alicia Sarmiento Velázquez, subdirectora académica, a quien saludamos, dado que viene en representación del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Saludamos también a la doctora Eva Abaid Yapur, comisionada del Infoem. Saludamos la presencia del maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem. De la licenciada María Elena Guadarrama Conejo, comisionada ciudadana de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Y finalmente saludamos a la doctora María Fernanda Sánchez Díaz, profesora de la FES Acatlán. Solicitamos a los presentes que al término de este panel sean tan amables de compartir sus preguntas a través de las papeletas que estarán repartiendo nuestros compañeros de logística. Para dar inicio, presentamos el panel La ética en la era digital, para lo cual me permito leer la ficha curricular de quien será la moderadora de la misma. Eva Abaid Yapur, doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Es maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac y licenciada en Derecho por la Universidad Isidro Fabela de Toluca, y en ambos casos egresó con mención honorífica. De octubre de 2008 a junio de 2012, fue directora general del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistengo y presidenta del Comité de Información de este organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación del Estado de México. De 2003 a 2008, en la Secretaría de Finanzas del Estado de México, fungió como analista especializada y representante de este organismo ante el Consejo Directivo del Colegio de Educación Profesional Técnica Estatal, el Instituto Mexiquense de la Juventud, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. En 2003, se desarrolló como directora de Concertación y Planificación Familiar en el Consejo Estatal de Población dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. En el Gobierno Federal, entre 2001 y 2003, participó como subadministradora de Operación Aduanera y jefa del Departamento Legal de la Aduana de Toluca, Servicio de Administración Tributaria, SAT. Durante 2004, fue catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de Toluca. A partir de marzo de 2013, es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. En noviembre de 2014, obtuvo el certificado del curso Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas, edición número 1, impartido por la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, cedo el uso de la voz a la doctora Eva Abaid Yapur. Un fuerte aplauso, por favor. La tecnología ya es tan parte de nuestras vidas que para ustedes, jóvenes, que nacieron con ella, no conciben un día sin internet o sin estar compartiendo imágenes, memes o simplemente conectados a un dispositivo. Aquí nos encontramos presentes varias generaciones, las generaciones de nosotros, que ahora nos dicen los chavos rucos, yo prefiero que nos digan los millennial vintage. Está mi compañero comisionado Javier Martínez, que agradezco que nos acompañes. Están servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno, pero están ustedes a quienes nos venimos a dirigir el día de hoy con este tema tan importante y tan trascendental. En el Infoem tenemos una tarea fundamental de promover y garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Es por ello que es importante realizar este tipo de seminarios. Nuestro conversatorio de hoy, La ética en la era digital,
busca sensibilizar y concientizar sobre en qué punto del uso diario de la tecnología entra la ética como conducta humana para el mejor uso de las mismas. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad en el uso de la tecnología, tanto los creadores de aplicaciones, los que recaban datos y usuarios finales. Es por ello que esta vez nos enfocamos en ustedes. El INFOEM forma parte de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad. Año con año elige un tema vanguardista y son analizados por expertos. Para el año 2018, en Bruselas, Bélgica, el tema a debate fue la ética, el respeto y la dignidad en la vida basada en datos, cuyo objetivo fue explorar ampliamente cómo los datos y los que los controlan influyen en nuestros valores y en nuestra vida. El pasado 23 de octubre, en la sesión cerrada de dicha conferencia, que pudimos tener la oportunidad del comisionado Javier Martínez y su servidora de asistir, se votó la resolución llamada Declaración sobre Ética y Protección de Datos en Inteligencia Artificial. La Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad considera que cualquier creación, desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial deberán respetar plenamente los derechos humanos, en particular los derechos de la protección de datos personales y a la privacidad, así como la dignidad humana, la no discriminación y los valores fundamentales. También proporcionará soluciones para permitir que las personas mantengan el control y la comprensión de sistemas de inteligencia artificial. La conferencia emitió una guía de principios rectores, así como los valores fundamentales para preservar los derechos humanos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Quisiera, si me permiten, darles lectura a los principales ejes de la guía, que es lo que les comento que se aprobó el año pasado a nivel internacional, y al final ponerles un ejemplo para que podamos comprender qué tan importante es esta declaración y el parteaguas que tiene que ver en la protección de datos y la privacidad a nivel internacional. El primer eje de esta guía son las tecnologías de inteligencia artificial y de aprendizaje automático deben diseñarse, desarrollarse y utilizarse respetando los derechos humanos fundamentales conforme al principio de equidad. Punto número 2. Atención y vigilancia continuas, así como también garantizar responsabilidad para los efectos y consecuencias potenciales de los sistemas de inteligencia artificial. 3. Transparencia e inteligibilidad de los sistemas de inteligencia artificial debe ser mejorada, con el objetivo de implementación efectiva, en particular invirtiendo en investigación científica y promoviendo transparencia y proporcionando información del objetivo del sistema que se le dará el uso. 4. Como parte de un enfoque general está la ética por diseño. Los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse y desarrollarse responsablemente aplicando los principios de privacidad por defecto y privacidad por diseño. 5. Se debe promover el empoderamiento de cada individuo y fomentar el ejercicio de los derechos de los individuos, así como la creación de oportunidad para el compromiso público, respetando la libertad de expresión y la no discriminación. Y el último, 6. Los sesgos ilegales o las discriminaciones que puedan resultar del uso de datos en inteligencia artificial deben ser reducidos y mitigados, garantizando el uso de los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos y no discriminación, elaborar guías con principios específicos para abordar los prejuicios y la discriminación y promover conciencia de los individuos y de los interesados. ¿Y qué quise decir con estos 6 puntos que les acabo de dar lectura? Quisiera que pudiera levantar la mano quién ubica la aplicación Tinder. ¿Quién ubica? No quién la usa. No voy a violar su privacidad. ¿Quién ubica la aplicación Tinder? Perfecto. Para quien no sabe qué es la aplicación Tinder se usa, se descarga, se utiliza para conocer parejas, para conocer a alguien quien quisiera tener una relación de cualquier tipo, eso se los dejo a su imaginación. El tema importante aquí es que para esta aplicación te piden una foto tuya de cuerpo completo.
pues hasta ahí no está mal, es parte de, porque lo que tú quieres es conocer a alguien. El tema radical que tiene que ver con la inteligencia artificial y lo que les vine a platicar es que los algoritmos de la aplicación de Tinder me muestran a mí la persona, por ejemplo, yo estoy buscando un hombre, me muestran a mí, dependiendo mis características físicas, mi altura, el color de mi piel, mi complexión, a quién yo pudiera gustarle y quién me pudiera gustar a mí. Señoras y señores, eso es discriminación. Los algoritmos están programados para enseñarme a alguien a mí, parecido a mí, en cuestiones físicas. Entonces, la inteligencia artificial desarrollada en esta aplicación, que es uno de los ejemplos de tantas aplicaciones que tenemos, están violando esas éticas esa ética y los valores. Claro, van a decir, pues si no quieres, no la uses. Esta declaración que se firma el año pasado, donde más de 144 países estuvimos de acuerdo, es que es un hecho que la tecnología es parte de nuestras vidas. Si yo ahorita les dijera, venimos a decir, las dos ponentes y su servidora, que a partir de ahorita cierren su Facebook, no utilicen redes sociales, no utilicen el internet, pues se van a reír de nosotros, van a decir, pues no lo vamos a hacer. Claro que no se puede hacer. La tecnología llegó para quedarse. Es parte de nuestra vida, nos facilita la vida. Pero ¿a qué punto y a qué grado estamos sacrificando o entregando nosotros nuestra privacidad y nuestros datos personales? Se vale y se entiende si a mí me dicen que al descargar Tinder, los algoritmos van a utilizar ese tipo de fórmulas, ecuaciones y demás. Si yo estoy de acuerdo con eso, pues yo la utilizo. Lo importante aquí es, uno, la información al usuario, que a nosotros nos digan qué tipo de información de nuestros datos personales se está usando, se está analizando, se está compartiendo, que es lo más importante, y que se está quedando en unas bases de datos enormes que nosotros no podemos imaginar. Ese es el punto número uno que nos tiene que informar. Y dos, con esta declaratoria y con esta declaración que se hizo en Bruselas, es que los desarrolladores, que las empresas se apeguen a la ética en la era digital. No basta con que nos informen, que mejor desarrollen ese tipo de inteligencia artificial basada en esto, en proteger nuestros datos personales y no violar nuestro derecho a la privacidad. Los principios de esta resolución van dirigidos a las partes involucradas en el desarrollo de sistemas de inteligencia, incluidos gobiernos, autoridades públicas, diseñadores de sistemas de inteligencia, proveedores, investigadores, empresas, ciudadanos y usuarios finales de dispositivos artificiales, que somos todos nosotros. Citando al supervisor de protección de datos personales de la Unión Europea, quien falleció recientemente, Giovanni Buttarelli, un gran impulsor de la protección de datos personales. La tecnología debe ser diseñada para servir a la humanidad. Ahora, si me lo permiten, voy a presentar a nuestra primera ponente y les quiero explicar cómo va a estar el panel. Va a ser 35 minutos para cada una de las ponentes, van a exponer el tema que está relacionado con la ética en la era digital y en el transcurso de lo que ellas van a estar exponiendo se les van a pasar unas papeletas para que ustedes puedan hacer sus preguntas, que después se las vamos a hacer llegar a ellas y ellas nos van a hacer favor de contestárselas posterior a que termine el panel. Presento a nuestra primera ponente, María Elena Guadarrama Conejo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con estudios de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de alta formación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, una especialidad en Archivística de la Escuela Mexicana de Archivos. Actualmente es maestranda de la Maestría en Derechos Humanos y Garantías del ITAM. Servidora pública en los 3 órdenes de gobierno, con experiencia en la promoción y difusión de derechos humanos, participación ciudadana, derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. A partir del mes de febrero de 2016, a la fecha se desempeña como comisionada integrante del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida, Male. Pues agradezco muchísimo el que me hayan brindado la oportunidad, la invitación aquí por parte de la universidad
del Estado de México, desde luego a mi colega y amiga Eva Baid, mi querido amigo Javier. Aquí el gusto de compartir el espacio también con la doctora Fernanda Sánchez y, por supuesto, pues con todos ustedes. Voy a permitirme platicar desde aquí porque entre que me estoy cuidando que no se me abra la falda y traigo documentos, creo que justo también por cuestiones de tiempo traje algunas líneas y trataré de ajustarme a ellas para que no se nos pasen los minutos. Justo, como ya decía mi colega Eva Baid, el tema de la ética en la era digital, cuando me invitó y me planteó la temática, dije, cielos, me impuso un reto fuerte, porque por un lado es, vamos a ponernos de acuerdo en qué entendemos todos por ética y qué entendemos por era digital, cómo estamos viviendo la era digital cada uno de nosotros, justo en esta distinción de edades. Pero entonces quise partir de la idea que todos en este auditorio tenemos, que somos individuos poseedores de derechos. Creo que eso nadie lo cuestiona. Todos nos asumimos como poseedores de derechos oponibles a otros, oponibles al Estado. ¿Para qué? Pues para tutelar distintas libertades y en el fondo, pues, finalmente ejercer nuestra autonomía personal, ¿verdad? Detrás de esta noción de derechos tenemos la noción de justicia, de equidad, de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, que ejercemos nosotros, pero también que recibimos de los demás, ¿sí? Y aquí entonces entramos en una arena de reflexión interesante respecto a cuáles son mis derechos, quién los define, a partir de qué, cómo conviven mis derechos con los derechos de los otros. Y cuando estos no empatan o no son compatibles, ¿quién decide cuál prevalece sobre otro y con base en qué? ¿Con base en ética o con base en moral? Que son temas distintos. Y entonces, con esto me voy a permitir puntualizar desde qué definiciones voy a comenzar a desmembrar este tema de la ética en la era digital. Y bueno, pues tenemos que finalmente, al reconocer que la noción de derechos transforma nuestra concepción de existencia misma, transforma el pensamiento político, la dinámica social y desde luego el pensamiento ético, yo les hablaré desde definir la ética como la pretendida que estudia el razonamiento o ciencia de los principios que rigen el comportamiento humano. La moral como el estudio de las costumbres que definen ese comportamiento y la observancia de las reglas sociales. Es decir, la ética es un pasito atrás para poder discutir todas esas cosas que involucran la moral, que desde luego tienen que ver más con una cuestión cultural. Por lo tanto, si la ética hace un análisis de esas costumbres o reglas impuestas desde una estructura de pensamiento, esto es, desde una orientación crítica, la orientación crítica del pensamiento ético supone la aceptación de ciertos principios que sirven para analizar la pertinencia o idoneidad de ciertas prácticas o costumbres. La ética evalúa la eticidad de las conductas, más no la moralidad o la inmoralidad de las mismas. De tal suerte que tenemos que no toda discusión de los derechos radica en consideraciones morales, sino también en las éticas cuando existen conflictos morales. Con esto partiré de señalar entonces que los derechos, y en específico los derechos humanos, como son restricciones éticas reconocidas como aceptables, universalmente inalienables, sistemáticas, que resguardan la autonomía de todas las personas. El comportamiento ético, entonces, nos exige una conciencia individual, que además
se vincula con el ejercicio de la autonomía personal, que entiende al individuo capaz de vivir su vida según sus propias razones y según sus propios motivos. El comportamiento ético, finalmente, es una manera de garantizar libertades tuteladas como derechos. Los derechos finalmente se ejercen o se violentan en el plano físico, en el plano emocional, en el terreno de lo social, lo político, lo práctico, pero igualmente se ponen de manifiesto en el terreno virtual, gracias al uso de tecnologías de la información y tecnologías de comunicación. Así entonces, me permito ir adentrándome a cómo vamos concibiendo esto de la era digital. Este ha sido un término acuñado desde el uso de tecnologías que desde luego pues inician con la radio y la televisión. Cuando aparece la radio y la televisión, vemos que hay un flujo mucho más acelerado justo de información, de diversos contenidos, y al día de hoy no podríamos entender nuestras vidas ni la forma en la que nos informamos si no fuera por la existencia del Internet. El Internet finalmente nos facilita el uso de redes sociales, que entonces ponen de manifiesto cómo es que actualmente los humanos estamos entendiendo las formas diversas de relacionarnos, cómo estamos entendiendo acceder a servicios. Anteriormente, todos íbamos a un supermercado a comprar nuestros insumos. Ahorita ya sabemos que lo podemos hacer desde una aplicación. Y entonces la tecnología, el uso de la tecnología y lo virtual empieza a tener también una incidencia muy directa en nuestras decisiones personalísimas. La Internet entonces ha revolucionado la manera en que se transmite, procesa y almacena la información. Para hacer términos comunes en nuestra vida cotidiana, términos como el marketing digital, las redes sociales, las compras online, en apenas una década. Ha venido como un poderoso instrumento para socializar el conocimiento y favorecer la comunicación entre personas y grupos sociales. Así, la era digital nos obliga a adaptar constantemente nuestra dinámica social, nuestras decisiones en materia informativa, educativa, nuestras relaciones personales, salud, vida pública, consumo de productos, etc. En este sentido, la evolución tecnológica ha implicado también tensiones entre el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y los derechos de las personas, como es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección de los datos personales, a la privacidad, la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, lo que quiera que se entienda por eso. No entraré en la discusión de este derecho, bastante cuestionable, pero finalmente es parte de la discusión. La seguridad, por mencionar algunos. Al tener tantas divergencias entre lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo inadecuado, lo justo, lo injusto, sin una regulación específica en muchos casos, lo que nos permite salvaguardar algunas de estas situaciones es justo la concepción de la ética en la era digital, pues las implicaciones en la esfera jurídica son amplias y muy diversas las confrontaciones entre derechos en este terreno. No se trata, desde luego, de satanizar la existencia de las tecnologías de información y de comunicación, ni los grandes motores de búsqueda. Por el contrario, estos abren otro espacio de relaciones sociales que desde luego no deben escapar a lo ético y de lo sancionable en caso necesario. Es importante entonces también enfatizar que la Internet es una creación cultural. ¿Y por qué digo que es una creación cultural? Porque refleja los principios y los valores de sus inventores, es decir, valores libertarios, que determinaron una arquitectura abierta y por lo mismo de difícil control, sin que este planteamiento sea precisamente negativo. Pues al mismo tiempo que Internet se ha consolidado como un espacio donde constantemente vemos violados derechos fundamentales, al mismo tiempo se ha consolidado como un espacio donde se garantizan otros, como el derecho a la educación, con las maestrías y toda la escolarización online, el derecho al trabajo, el derecho de asociación, de reunión y otros. Si bien se ha pugnado por salvaguardar la Internet como un espacio neutro,
Nunca podrán ser calificados de neutros nuestros actos, nuestros comportamientos. En este sentido, nuestras conductas han sido, son y deberán ser siempre reguladas para poder lograr la convivencia armónica en sociedad y limitar en lo posible las violaciones a derechos humanos de otros en nombre de los derechos individuales. Afortunadamente, muchas de las conductas antiéticas pueden sancionarse desde lo establecido en lo local. Y aquí tenemos el caso de la Ley Olimpia. Ustedes recordarán que recientemente había sido todo un gran problema la transferencia de las imágenes a través de los llamados PAC, y justo con esta iniciativa de Olimpia, que fue finalmente víctima de violación a su derecho a la intimidad, es que se promueven una serie de reformas a los códigos penales para que entonces no solo sea penado la intromisión a la vida privada de las personas en el plano físico, sino también considerando que ésta se puede suscitar en el terreno de lo virtual. Expresiones como la aterritorialidad, interconectividad, accesibilidad, heterogeneidad de contenidos ya son frecuentes cuando se procuran limitaciones o restricciones. Si bien se trata de que la Internet es una red abierta y pública, al alcance de muchos, mas no de todos, esta debe de contemplar cuestiones éticas fundamentales para el desarrollo de los derechos de los demás. Existe una declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet, derivada de relatorías de libertad de expresión de Naciones Unidas, la OEA, algunos otros colectivos periodísticos, y esta declaración conjunta efectivamente establece una serie de criterios que integran la responsabilidad y el uso adecuado del Internet. Esclarece también un tema sobre la responsabilidad de aquellos proveedores de acceso a red, aquellos que proveen sistemas de alojamiento, contenidos, y los buscadores, que en principio no debieran ser responsables de los contenidos que ahí se exhiben, aunque existen algunos criterios que dicen que deben sancionárseles por el riesgo creado al existir estos proveedores. Y esto es parte de la conversación en torno a la era digital. Ahora, hablando en particular del derecho a la intimidad y la vida privada, estos se han tutelado no solo en nuestra legislación nacional, sino también en la legislación internacional, y estos derechos han sufrido cambios importantísimos con el uso de las tecnologías de la información. El derecho a la intimidad y a la vida privada se refieren a ser un derecho a la libertad del individuo de estar solo, de no ser incomodado, de tomar decisiones en la esfera privada y sin intervenciones externas. A esto se circunscribe desde luego la libertad sexual, la libertad de actuar libremente en el interior del domicilio propio, la libertad de revelar o no las conductas íntimas y la libertad a la identidad. Al respecto, este derecho, si bien es oponible al Estado, en tanto que éste, al poseer información sobre nosotros, al tener nuestros datos personales, puede ser entrometido en nuestras vidas. Por poner un ejemplo, cuando se trata de desapariciones forzosas, el Estado entonces está haciendo un mal uso de nuestros datos personales, un mal uso de nuestra dinámica, de nuestra vida personal. Pero también este es un derecho oponible a otros, a terceros. Y cuanto más amplia la no interferencia, es más amplia nuestra libertad. Pero ya no solo nos ocupamos de oponernos al conocimiento de nuestra vida privada a la sociedad, sino que además esto incluye el derecho a controlar también mis datos personales, que actualmente ya figuran en bancos de datos que tienen instituciones públicas y privadas, y entonces el reto de preservar nuestra libertad se vuelve cada vez más complicado. Es un reto mayúsculo el salvaguardar nuestra autodeterminación informática.
mis creencias, mis relaciones familiares, económicas, sociales, personales, mi patrimonio, todo está al alcance de cualquier persona. Nuestra libertad en la era digital resulta cada vez más cuestionada por eso, pues al parecer la tecnología en ocasiones nos condiciona y no solo eso, nos vigila. Y cuando hablo de que tengo derecho a la vida privada al interior de mi domicilio, esto se cuestiona con las Smart TV. ¿Sabían ustedes que muchas de las televisiones de esta naturaleza guardan información personal sobre lo que está pasando en sus domicilios, sobre lo que están viendo, sobre lo que se está suscitando? ¿Y con esa tranquilidad estamos en casa? Claro, poco se ha difundido, poco se han ocupado esas empresas de difundir de qué manera podemos desenchufar la Smart TV para que no se esté haciendo un registro de todo lo que estoy viendo y de todo lo que se está suscitando en casa o de la comunicación que pueda tener yo mediante estos aparatos. Ahorita me acordé, yo tengo una pequeña preadolescente, ya ni tan pequeña, y está muy de moda en su generación este jueguito de Fortnite. Y un día, de repente escuché voces extrañas en la casa y bajé de inmediato. Le dije, Renata, ¿con quién hablas? Ah, es que estoy aquí jugando de Fortnite y estoy platicando con mi amigo Tofe y con otro fulano que quién sabe quién era. Ahí la Smart TV está haciendo un registro de todas esas conversaciones también. Y entonces, aquí es cuando nos cuestionamos qué tan bueno, qué tan malo, qué tan ético o no ético es la existencia de la tecnología y el uso de la misma. Otro ejemplo son las cámaras inteligentes de videovigilancia. Estas cámaras inteligentes de videovigilancia, diseñadas por ingenieros jóvenes que estandarizaron el funcionamiento de las mismas, este es un caso de España, para ayudar a la seguridad de un banco, y entonces estas cámaras detectan movimientos sospechosos. Cuando nosotros, la generalidad de las personas que estamos en este auditorio, acudimos a un banco, pues por lo general lo hacemos deprisa, entramos rápido, vamos, depositamos, hacemos nuestros movimientos y de inmediato salimos, ¿no? Esa es la dinámica natural para muchos. Pero si vamos en un día de lluvia, pues a lo mejor se nos ocurre esperar un poco, si hay un sofá cómodo en el lobby de ese banco, esperar un poco a que pare la lluvia y poder salir del centro bancario. Ah, bueno, pues si ese banco cuenta con determinadas cámaras de videovigilancia inteligente que detectaron que yo me quedé en el sofá un rato más en el banco, ya es una conducta sospechosa. Y ya me vuelvo sospechosa por esperar a que baje la lluvia. Las fronteras internacionales. Anteriormente, todavía cuando yo era una niña, hace no mucho, cuando pensábamos en fronteras internacionales, pues era literal cruzar la línea de la frontera. Y esa era la concepción de una frontera. Actualmente, con los datos automatizados que poseen las máquinas para que yo pueda ingresar a un país determinado, ¿sí?, el espacio de la frontera ya no es nada más esa línea. Se expande inmensamente desde el momento en el que a mí me otorgan una visa para poder ingresar a ese país. Se está recolectando información personal al momento en el que cruzo y entonces paso mi pasaporte y mi visa por esa máquina, hasta en tanto todo lo que yo voy haciendo en ese país, y si no salgo,
pues hay una serie de alertas, ¿verdad?, del Estado que están rastreando qué va pasando conmigo durante todo ese momento. Y la frontera entonces se vuelve un tema muy amplio. So pena de lo anterior, algo que no podemos perder de vista es que defender el derecho a la intimidad y la protección de datos personales guarda relación con el ejercicio a la libertad de expresión y de prensa. Hemos sido testigos de cómo en ocasiones la libertad de expresión o de prensa, de manera desmedida, ha causado serias consecuencias en la vida privada de las personas. Un caso emblemático en los 90s, el caso de la princesa Diana, ¿no? Fue tal la invasión a su vida privada, que ya no era de interés público, que tuvo consecuencias terribles, no solo para ella, sino desde luego pues para su entorno cercano. Ningún derecho es absoluto. Esto fue la gran enseñanza que nos dejan este y otro tipo de casos, ni siquiera el de libertad de expresión o de prensa. Todos tienen límites en su ejercicio y estos límites se resuelven con principios metaéticos, que son precisamente otros derechos o principios constitucionales. El caso Fontevecchia y D'Amico, sabrán al respecto de qué se trataba. Cuando este caso se somete en la Corte Interamericana, en el que se cuestiona si el expresidente Menem tenía derecho a pelear por su derecho a la privacidad, en tanto que se hizo público que tenía un hijo fuera del matrimonio, ¿sí? Y entonces hay una revista allá que hace una seria investigación sobre una red de corrupción que tenía este expresidente, y al momento de divulgar que tenía un hijo fuera de su matrimonio, él dice: a ver, espérense, se están metiendo con mi vida personal. Pues sí, este caso ameritó que en Argentina les metieran una sanción inmensa económica a este medio publicitario. Sin embargo, cuando acuden ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay serios planteamientos sobre cómo convergen en conflicto el derecho a la honra en la intimidad, la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión y la vida privada. Y finalmente, la decisión de la Corte es que por tratarse de un asunto de interés público, el hecho de que se ventilara que tiene un hijo fuera de matrimonio, porque además no era el asunto de que tuviera un hijo fuera de matrimonio, sino que lo tenía con otra persona, diputada en ese momento, que estaba involucrada en esa red de corrupción y con un escándalo de regalos sumamente costosos, etcétera, etcétera, y por eso era conveniente hacer pública esa información. Y en este sentido, pues la vida privada del expresidente Menem revelaba asuntos de interés público que tenían derecho a conocer la sociedad argentina. Desde la perspectiva ética y del derecho, opiniones consultivas de la Corte Interamericana y demás normativa internacional conciben a la libertad de expresión con una doble dimensión, una individual y otra social, que involucra desde luego a los medios de comunicación. Pero existe un acuerdo general, insisto, en que se trata de un derecho sujeto a restricciones fundadas en razones de orden público, cuyo ejercicio puede originar responsabilidades derivadas de su mal uso, atacando derechos de otros como el honor, la intimidad, la protección de datos personales, la incitación al odio, la discriminación y otros. Por lo anterior, no es cosa menor apostarle a la autorregulación. Las redes sociales, por ejemplo, facilitan la posibilidad de denunciar a usuarios que justo estén incurriendo en conductas ilegales o antiéticas. Los medios de comunicación, con la instalación de defensorías de las audiencias, que esto es algo que pocos conocen, pero finalmente los medios responsables que las instalan están proveyendo a la sociedad una institución, un ente ante el cual los usuarios, los últimos receptores de la información, pueden llegar a quejarse sobre presuntas o posibles violaciones a derechos humanos en la circulación de la información que emiten.
Estas son algunas de las herramientas éticas en la era digital que intentan regular el uso de la información, los medios y la tecnología. A manera de conclusión, ya para no exceder mi tiempo, porque ya ni supe cuánto tiempo tengo. Perfecto, terminé bien entonces. Quisiera entonces dejar en claro algunos puntos. Es claro que existen conflictos entre derechos personalísimos. En este sentido, pues se tendrá que hacer una correcta ponderación por parte de las personas que nos tocan juzgar desde distintas trincheras y que aquí mi amigo Javier es experto en estar difundiendo justo este examen, esta tesis de la ponderación que debemos realizar todas las personas que nos toca decidir sobre conflictos potenciales entre derechos humanos. Aquí, en el Estado mexicano, finalmente nos toca preservar el principio pro hominem, que independientemente de si está ese conflicto en los expedientes, en la realidad jurídica, o se está presentando en una realidad virtual que finalmente va a recaer en la documentación cuando alguien quiera denunciar algún hecho violatorio, todos los juzgadores tenemos que apegarnos a eso. Estos conflictos surgen de las exigencias que surgen de lo que ha sido denominado interés público y seguridad pública, que en materia de acceso a la información son dos principios que hay que analizar con lupa porque además todo el tiempo se están reconfigurando estos conceptos. Los juzgadores, si bien debemos aplicar ponderaciones, esto nos va a permitir seguir construyendo criterios jurídicos y éticos para resolver dichas violaciones a derechos en la red, pero también para fortalecerla como una herramienta fundamental para el acceso a otros derechos y lograr poner de manifiesto la pluralidad de ideas que abonen a sistemas democráticos. A eso nos ayuda justo la existencia de la Internet. Es importante cuestionar, sí, desde una perspectiva ética, la producción de información, su circulación, pero también el consumo que se hace de la misma y obligar en todo caso a las empresas tecnológicas a difundir de manera proactiva a la protección de datos. Yo con esto termino invitándolos a que hagan una seria reflexión justo en esto último que acabo de mencionar. ¿Qué tan ético quiero que sea mi consumo de información y reproducción de la misma al momento en el que entro en contacto con contenidos cuestionables? Muchas gracias. Muchas gracias, Male, por tu tan atinada explicación del tema. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Marco Aurelio Cienfuegos, quien está aquí, su representante, le haga favor de hacer llegar este agradecimiento, porque siempre están dispuestos a colaborar con nosotros en estos proyectos, y recordar que el seminario que nos convoca el día de hoy son los límites y alcances de las tecnologías de la información y el impacto en la privacidad, y el tema y el panel del día de hoy es la ética en la era digital, que como ya pudieron ver, todo está relacionado y correlacionado, y lo más importante es hasta qué punto nosotros permitimos y sacrificamos el uso de nuestros datos por la comodidad de la tecnología. Ahora es un gusto para mí presentarles a nuestra siguiente ponente, a María Fernanda Sánchez Díaz, que como ya lo dije es una aliada del InfoEM, gracias al comisionado Javier Martínez Cruz, quien estrechó los lazos con la FES Acatlán. Ya hemos llevado a cabo diversos eventos y sobre todo diplomados en el que tuve la oportunidad de ser alumna de la doctora Fernanda, y para mí es un gusto que puedas estar el día de hoy con nosotros. Me voy a permitir leer un extracto de su ficha curricular. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, España. Ha impartido más de 50 conferencias y cursos en México y en el extranjero. Es autora y coautora de varios libros y publicaciones en materia de derechos humanos. Es autora del libro Los derechos humanos de las víctimas del delito
garantismo victimal, así como de varios artículos en materia de derechos humanos, víctimas del delito y violencia de género, publicados en México y en el extranjero. Ha sido profesora de diversas materias, actualmente es profesora de la carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo cátedra en la licenciatura en Derecho y en la especialización de Derechos Humanos de posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias a todos, en particular a la comisionada Eva, al maestro Javier, al Infoem en general, a la universidad por prestarnos este espacio. Y bueno, para mí es un honor poder participar en este evento, porque el tema de protección de datos es demasiado importante y no le damos la relevancia que tiene. Somos capaces de sacrificar toda nuestra información con tal de obtener una foto de cómo nos veríamos de viejitos. No sé si vieron la aplicación de FaceApp. Aun cuando se hizo pública el riesgo que implicaba que nos sacáramos la foto, la gente la siguió sacando ahí, porque artistas de Hollywood empezaron a publicar cómo se verían, todo el mundo lo hizo, sin importar que toda nuestra información de la cara se estaba yendo a servidores en Rusia, que no sabemos qué mecanismos de seguridad estarían implementando o qué uso se le puede dar. El tema de la tecnología también es muy importante, ¿por qué? Porque nos ha facilitado mucho la vida, pero también nos ha puesto en gran riesgo. Yo sí les quiero hablar un poquito de todos los peligros que se corren con el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo casos que son muy sensibles, como ese caso, por ejemplo, de Fernando Martí, ustedes lo recordarán, el hijo de Alejandro Martí. Él hacía pública toda la información de su vida en el Facebook. Llegó a poner un día, fotos con el uniforme de su escuela, que lo hacía ubicable. Puso fotos por donde se movía, de sus amistades, señaló qué día iba a estar en tal lugar y de hecho sin escolta. Eso se puso en un riesgo tremendo, pues estamos hablando de un adolescente. ¿Realmente qué control existe de los padres con el uso de las nuevas tecnologías con sus hijos? Actualmente el YouTube es el nuevo niñero de esta generación. Los padres que ya viven con un ritmo de vida tan pesado laboralmente, el mejor aliado que encontraron fue una tableta y ahí distráete niño, ¿no? Pues no estés molestando. Y no saben realmente qué riesgos están presentándose. Google acaba de tener un problema jurídico por hacer uso indebido de los datos personales de niños en la plataforma, no es cierto, perdón, no fue Google, fue YouTube. En la plataforma de YouTube para niños, porque empezó a ocupar los criterios de búsqueda de los niños para cuestiones mercadológicas. Aquí estamos viendo cómo las empresas no les importa que la manera en cómo obtienen los datos, ellos solamente ven el valor económico en cada persona. Entonces, tenemos que atender la cuestión ética, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado yo creo que es donde hay todavía mayor riesgo, porque como les digo, ellos nada más ven la cuestión del dinero, ¿no? ¿Cómo llego a una clientela mayor? A cada rato estamos recibiendo todos llamadas de bancos, de compañías telefónicas ofreciendo sus servicios. Nadie sabe de dónde sacó nuestros datos. Ahorita ya hay una campaña, por ejemplo, de Telcel y Movistar, que le está robando clientes a AT&T. Les está robando su clave para hacer la portabilidad del teléfono y no tienen ni idea los usuarios de AT&T cómo es que Telcel se jaló sus datos y ahora ya tienen un contrato con Telcel y con AT&T ya no lo tienen. Entonces, eso es lo que nos ha llevado las nuevas tecnologías. Vamos a ver un poco cómo va el tema. Ya comentó aquí la comisionada lo que sería la ética, ¿no? Le pueden cambiar perdón. Lo que es la ética. Dice, es entendida en su más amplia acepción como la disciplina encargada de estudiar la valoración moral. Aquí ya vemos una moral en esta nueva generación más distorsionada y se ha distorsionado por la cuestión tecnológica. Dice, de los actos humanos, el modo de explicar las condiciones de una convivencia justa. El caso de Lady Di, qué bueno que lo comentó, porque es un caso emblemático de cómo, con tal de vender una fotografía, se violó completamente la intimidad de una persona.
Y eso mismo pasa pues, con todos los artistas. Ahorita a mí me preocupa mucho lo que se está dando pues, con lo que es la delincuencia organizada, que acaba de pasar una masacre tremenda en Tamaulipas. Y noticieros Televisa, no sé si otros noticieros de otros canales también lo habrán hecho público, presentaron a los testigos que sobrevivieron. Esas personas ya tienen que pedir asilo en Estados Unidos porque su vida peligra. Y Televisa no consideró que estaba poniendo en riesgo la vida de estas personas, sobre todo partiendo del punto de vista que son víctimas indirectas del delito y están protegidas por el artículo 20, apartado C de la Constitución. Su privacidad tiene que ser resguardada, y más en casos de delincuencia organizada. Y lo mismo pasó, y lo comenté en la clase del diplomado, con el señor que vendía las hamburguesas abajo del puente en Uruapan, donde encontraron unos colgados. O sea, el señor se sentía feliz, se sentía artista, narrando que pues, ahí vio cómo colgaban los cuerpos y tiene su negocio abajito. No sabemos qué haya pasado con ese señor de las hamburguesas, si vaya a seguir vivo él o su familia, porque además no nada más estamos pensando en el daño que le pueden hacer a estas personas, llega hasta al entorno más cercano, se pone en riesgo a todo mundo. ¿Pero qué es? Vender la noticia. Entonces aquí tenemos un problema muy grave, la confrontación que se da entre la ética y la tecnología. México no es un país que está acostumbrado a generar tecnología, sino que más bien adoptamos tecnología extranjera. Entonces nuestra sociedad no está, ¿cómo le podemos decir?, formada para adaptarse bien a esa tecnología desde un punto de vista ético. Tenemos que ir nosotros más bien adaptando nuestra conducta a lo que se nos va presentando en las nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el dispositivo, ahorita lo que comentaba también de los Smart TV, del dispositivo Alexa de Amazon. Ese dispositivo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo soy, la verdad, una fanática de la tecnología, y aquí está mi mamá y puede dar fe. Y la verdad es que dice uno, pues bueno, ni modo, me gusta el aparato, ¿no? Y sí, yo pensé en comprarlo, pero me puse a investigar todos los riesgos que hay, y no es porque uno tenga algo que ocultar en su casa, pero sí queda grabado toda nuestra intimidad. Y Alexa tuvo un punto bueno que le encuentro, pero fue un caso fortuito. En Estados Unidos le salvó la vida a una mujer de ser asesinada por su esposo, porque llega el esposo a la casa, la golpea, ella va a agarrar el teléfono y el esposo dice, ¿vas a llamar a la policía? Y el aparato de Alexa lo entendió como una orden. Y Alexa le marcó al sheriff allá en Estados Unidos. Y gracias a eso le salvó la vida a la mujer. Pero tenemos otros casos donde el FBI quiere entrar a esos sistemas como Alexa, como a Siri, para ver qué información hay guardada en esos dispositivos. Digo, todos sabemos que ahorita con los smartphones nos están escuchando todo lo que estamos diciendo. Entonces, corremos un gran riesgo porque realmente no sabemos qué personas están detrás de toda esta tecnología. No sabemos, porque además se avanza en cuestión tecnológica, pero no sabemos si las personas que están creándola, ni las que la van a manejar, se les ha capacitado en la ética, se les ha hecho una sensibilización. Ahorita salía ayer en las noticias que la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quiere poner la base de datos del ADN de los policías. Se me hace peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como sí puede servir para ayudar a disminuir las violaciones que cometen policías, también pone en riesgo a estas personas. Porque volvemos al tema, no sabemos cómo se comportan las personas que van a tener el control de toda esa información que es delicadísima. Ahorita tenemos casos de extorsión de las carpetas de investigación de feminicidio. Estas autoridades están extorsionando a las familias que están señaladas en estas carpetas. Entonces, ¿con qué confianza podemos acudir ante las autoridades? Si eso hace el sector público, ¿qué no hará el sector privado? Entonces, tenemos aquí una generación del cambio, que es la que nos ha llevado toda la evolución tecnológica, y lo que sería la adaptación al cambio, que prácticamente somos nosotros. ¿Quiénes generan el cambio? Pues principalmente países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia tiene mucha tecnología. Todos los que nos traen estos dispositivos, pues en su mayoría es Estados Unidos, China, ahorita con los dispositivos Huawei, que también han demostrado un grave riesgo por la tecnología 5G, que dicen que ponen muy vulnerables todos los datos personales, al grado de que Facebook, con todas las broncas que tiene Facebook, ha dicho, yo quito mi aplicación de los dispositivos Huawei. ¿Por qué? Porque no le brinda seguridad a los usuarios.
Después tenemos, bueno, el cambio. Dice, ¿cuáles son los factores que generan el cambio en la tecnología? Vamos necesitando actuar de manera más rápida. Por ejemplo, en materia del sector público, ¿cuál es el principal problema que todo el mundo ha discutido? La corrupción. ¿Cuál fue el cambio? En tema de transparencia. La creación de nuevas plataformas para poder solicitar información a las dependencias de gobierno, para que el ciudadano se convierta en un Big Brother de lo que hace el sector público. A mí me encanta el tema de transparencia. Nada más que, ¿qué pasa? ¿Qué falta ahí? La proactividad del ciudadano. Pero también estamos hablando de un servicio público que no está acostumbrado a que lo vigilen, ¿eh? Estamos hablando de que, como les decía aquí, tenemos que adaptarnos al nuevo cambio. Tenemos que entender que un ciudadano nos puede pedir la información que quiera, de todo lo que tiene que ver con nuestra actividad. Pero todavía hay gente de la vieja escuela que dice, no, así siempre ha sido, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, ¿por qué? Porque ya existe este instrumento de transparencia que es maravilloso. Y otro que existe también muy importante es una plataforma que tiene el INAI para presentar quejas contra sujetos obligados del sector, perdón, no sujetos obligados, particulares, por el uso indebido de nuestros datos. ¿Ustedes sabían que existía esa plataforma? De que si les están llamando de los bancos, además de la que exista de Conducef o de la Profeco para las empresas, si estos no hacen caso del ejercicio de sus derechos ARCO, ustedes presentan una queja ante el INAI contra el sector privado. Y eso es muy importante, porque sus datos andan deambulando, no nada más por México, por otros países. A veces le hacen llamadas de call centers que no están en México y sus datos ya se fueron hasta allá. Estaremos hablando de flujo de datos transfronterizo. Después tenemos otro de las cuestiones del cambio. ¿Cuáles son los efectos de este cambio? ¿Cuál fue el efecto de generar los smartphones? ¿Cuál creen que haya sido? Hacernos más dependientes de la tecnología, tener toda nuestra información ahí grabada. O sea, prácticamente perdemos el teléfono y perdemos nuestra vida. No es lo mismo que cuando perdíamos nada más una agenda y un librito. Ahorita tenemos todo nuestro trabajo ahí, toda nuestra intimidad está guardada ahí. No sé los dispositivos Android, pero iPhone tiene hasta todas las enfermedades que podamos tener. Tiene nuestro patrón de comportamiento hasta de nuestra actividad deportiva, cuánto nos movemos. Hay empresas en Estados Unidos que les regalan a sus trabajadores relojes inteligentes y no creen que es por buena gente, sino que les están midiendo qué tan productivos son, qué tanto se mueven. Porque además eso, si tienes una persona que no se mueve, te va a incrementar los costos del seguro de gastos médicos de los empleados. ¿Por qué? Porque es más posible que se muera de un infarto. O sea, ellos ven toda la cuestión de cómo me ahorro más dinero o cómo gano más dinero. Después, ¿qué podría pasar ante el uso indebido de los datos personales? Pues, podemos entrar por el tema de secuestro, homicidio, trata de personas, usurpación de identidad, muchísimas extorsiones. Sobre todo los niños corren un gran riesgo con las extorsiones por el uso de las redes sociales. ¿Saben en cuánto tiempo se desnuda un niño en internet? En 7 minutos. A un niño hombre, ¿eh? ¿Por qué? Porque empieza a meterse al Facebook, tienen 1000 amigos porque se sienten muy populares y de esos 1000 amigos conocen a 70. Y de todos los demás que no conocen, hay muchos que están usurpando identidad y son tratantes de blancas. Entonces se ponen la foto de una chavita, dice, es que estás bien guapo, a ver, enséñame más. Y empiezan a compartir las fotos de ellos ya desnudos y después se da la extorsión y después el secuestro. Y si bien le va, lo rescatan, pero si no, no encuentran después el cuerpo. Esos son los grandes riesgos que se presentan con las nuevas tecnologías. Después tenemos, cuando se elabora un programa de computación, se tienen pensadas las consecuencias sociales del mismo. Yo creo que realmente no se piensa en estas consecuencias. Ahorita Apple acaba de actualizar el sistema de los iPhone y ya traía una alerta de que estaba vulnerando los datos personales. Pero por una cuestión de mercadotecnia, dijo, yo lo lanzo y lo lanzo. ¿Qué pasó? Que tuvieron que apenas ayer lanzar la nueva actualización. O sea, ellos ya sabían desde abril que existían riesgos en esa plataforma. Entonces, las empresas no están trabajando tanto en nuestra seguridad. Van a trabajar en el momento que les llegue un problema como lo que le pasó a Facebook con Cambridge Analytica, que lo vamos a ver más adelante.
Porque ese caso de Facebook y Cambridge Analytica cambió el mundo, ¿eh? Y ahorita les voy a decir por qué. Después tenemos, los cambios tecnológicos han ido cambiando radicalmente el modo de vida. Como decían ahorita, no podemos vivir sin el teléfono. O sea, ya hay hasta retos que dicen, te reto a que en la comida no ocupes el teléfono. Nadie aguanta, ni yo. Y soy consciente de esa situación. O sea, nos han vuelto una adicción. Después se generan múltiples problemas de adaptación debido a la velocidad con que se dan estos cambios. La tecnología va cambiando tanto que así contratemos un programa de seguridad, sobre todo en el sector público, un programa de seguridad para una plataforma, en 6 meses esa tecnología ya no sirve, ya se volvió obsoleta. Entonces tengo que volver a gastar 40 millones de pesos o de dólares en una nueva tecnología. Ya son retos distintos. Después tenemos, la mayoría de los cambios tecnológicos se producen como respuesta a demandas de mercado. ¿Qué quiere la gente? Velocidad en los aparatos. Ya no quieren ni siquiera molestarse en poner una contraseña en el teléfono. Entonces, ¿qué hago? Te pongo la huella digital, ya te saqué de tu huella digital en el sistema. Ya se desbloquea con tu rostro o con tu iris. Y somos capaces de renunciar a esa información con tal de hacernos más práctica la vida. Entonces, ahorita de hecho se habla de que con tal de que nos den algo a cambio, damos toda nuestra información personal. Así sea darnos una USB, ¿eh? No estoy hablando de que nos den mucho dinero. Después tenemos los cambios tecnológicos constituyen constantes desafíos a los sistemas éticos de las sociedades. Pues vivimos en una sociedad que todo el tiempo está evolucionando, pero además que ya no queremos tomar conciencia, porque realmente no nos importan las consecuencias. O queremos vivir en una burbuja de lo que está sucediendo realmente en el mundo. Ahorita les voy a presentar la cifra de lo que cuestan nuestros datos en el mercado negro. Si bien lo que cuesta una credencial de lector, cuesta 50 pesos. Y con una credencial de lector pueden hacer maravillas. Pregunten ahorita con todo el problema que hay de los migrantes, si no habría muchos interesados en comprar credenciales de lector por 50 pesos. Después tenemos la disponibilidad de una nueva tecnología, puede abrir un sinnúmero de posibilidades de usos y abusos. Si nos puede facilitar, va a haber consecuencias también. O sea, no toda la tecnología va a ser de gratis. Entonces, aquí tenemos las dimensiones morales de la era de la información. ¿Cuáles son los derechos de los individuos y de las corporaciones acerca de la información sobre ellos mismos? Pues el derecho a la protección de los datos personales es un derecho humano. Y ahorita ya estamos hablando, ustedes saben que siempre se comenta de las 3 generaciones de derechos humanos. Es una cuestión académica cómo se han ido dividiendo. Ahorita ya se habla de una 4ª generación, y en esta 4ª generación de derechos humanos se encuentra todo lo que va con las nuevas tecnologías. Pero realmente estamos ya capacitados para proteger por todas las vías los datos personales. Se habla mucho de tener que tipificar ya en códigos penales el uso indebido de datos personales, y no nada más en México, a nivel mundial, sobre todo por lo que pasó con el caso de Cambridge Analytica, que robó muchísimos datos de personas en Estados Unidos, pero de esas personas también robaron datos de sus amigos. Entonces, si ustedes tenían un amigo en Estados Unidos que fue afectado, probablemente también los investigaron ustedes. Después tenemos, ¿cuáles son los medios lícitos para proteger la información? Pues tenemos el aviso de privacidad, pero si ustedes leen el aviso de privacidad de muchas empresas, por ejemplo Telcel, no se entiende nada de cómo va a hacer uso de nuestros datos, a qué empresas va a compartir nuestros datos. Nada más dice, con quienes sean socios de Telcel, pues sí, pues yo no sé quiénes son socios de Telcel, y mi información, y Telcel, imagínense, opera en todo el mundo. Entonces mi información ya navegó por Colombia, por Estados Unidos. Después dice, ¿cuáles son las obligaciones que se tienen respecto de esta información? Aquí tenemos obligaciones tanto de las personas que son titulares de los datos personales como de quienes van a manejar, quienes son responsables de su tratamiento. Nosotros somos responsables de la información que le brindamos a dependencias de gobierno o a empresas, pero también esas empresas o dependencias de gobierno tienen la obligación de resguardarlos, de contar con todos los instrumentos. Tenemos el caso de la videovigilancia que comentaban ahorita. Ahí, pues, los bancos sabemos que están grabándonos, ¿no?, en el momento que entramos. Pero en las escuelas, en los hoteles, no nos presentan un aviso de privacidad que diga, las estamos grabando y qué vamos a hacer con sus datos. Y están viendo todo lo que hacemos.
Entonces, es una responsabilidad por los dos lados. De nuestra parte sería exigir a los que van a dar tratamiento de nuestros datos que nos digan qué van a hacer con ellos. ¿Alguien de aquí ha hecho ejercicio de sus derechos ARCO? Levante la mano. ¿No? Y yo también, yo por experiencia de campo. Pero fíjense, ¿cuántas personas de aquí lo han hecho? Somos 2. Y les aseguro que a todos les han violado les han vulnerado sus datos personales. ¿Alguno no ha recibido alguna vez una llamada ofreciéndoles una tarjeta de crédito de un banco con el que jamás han tenido un contrato? Levanten la mano, ¿quién no? Todos, pero nadie ha hecho ejercicio de esos derechos ARCO. Entonces, por eso les digo, es por los dos lados, ¿ok? Después, ¿quién es responsable y quién controla el uso y abuso de la información de las personas? México, afortunadamente, tiene lo que son los organismos autónomos de protección de datos personales, como sería el INFOEM o el INAI o el Instituto de Querétaro. O sea, todos los estados tienen sus institutos. Entonces, la idea es que la gente haga uso de ellos. Tenemos cuáles estándares de datos de información y programas de procesamiento deben ser exigidos para garantizar la protección de los derechos individuales de la sociedad. Me comentaban una vez que en una escuela compraban un software pirata, bueno, un Office pirata. Ese Office estaba resguardando información de menores de edad. Imagínense el riesgo que tiene un Office pirata, todo el spam que puede meter a un equipo de computación y de ahí filtrar toda la información de niños. A mí se me hace muy delicada esa situación. Después tenemos cuáles valores deben ser conservados y protegidos en una sociedad basada en la información y en el conocimiento. Ahí vamos a tener que determinar, sobre todo con el tema de la libertad de expresión, hasta qué punto se puede hacer pública la información de una persona. Con las redes sociales, tenemos el caso del Me Too, de los músicos, que se suicidó el de Botellita de Jerez. ¿Hasta qué punto se puede controlar la información que se sube, por ejemplo, en Twitter o en Facebook? O lo que pasó en España con la mujer que se suicidó porque hicieron público un video donde estaba teniendo relaciones sexuales y lo divulgaron por toda la empresa. Entonces, ¿dónde queda la intimidad de la persona y la ponderación con la libertad de expresión? Tenemos qué instituciones deben protegerlas. Qué bueno que sean organismos autónomos, porque si dependieran del gobierno, a mí sí me preocuparía más. Tenemos una obra que nos hizo ver lo que estamos viviendo ahorita, que es la obra de George Orwell, de 1984, que es el antecedente de todo lo que ustedes vieron en los programas de Big Brother. De aquí salió. Era un gran ojo que todo sabía de la sociedad, que todo lo escuchaba, y es lo que estamos viviendo ahorita con las nuevas tecnologías. Todo lo que se dice ya está pasando por un filtro. ¿Ustedes no les ha pasado que están platicando con alguna amistad y resulta que después les llega una publicidad sobre lo que estaban hablando? Eso es porque les están escuchando en el teléfono. Los está escuchando Google, los está escuchando Facebook. Entonces no les sorprenda por qué es. Después dice aquí, el gran hermano tiene el poder de someter a todos los ciudadanos. ¿Cómo sometes? Si tengo la información de una persona, toda su información personal, es muy fácil someterla. Es muy fácil extorsionarla. Dice, un ser omnipresente que lo escucha todo y por ende todo lo sabe. Y este Big Brother se fortalece con las redes sociales. Les decía yo que el caso Cambridge Analytica cambió la historia del mundo. Porque, ¿cuáles son los dos casos más importantes de Cambridge Analytica? El primero fue el Brexit. El Brexit afectó principalmente a la Comunidad Europea. Pero si ustedes se acuerdan, cuando se da lo del Brexit, hubo un impacto hasta económico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los mercados se alteraron. Cualquier cosa que pase en un país va a afectar también el tipo de cambio de México. Después, ¿cuál fue el siguiente caso? El caso Trump. Si Cambridge Analytica no hubiera participado, Trump no llega. Trump inició toda una campaña con Cambridge Analytica para quemar a la candidata demócrata, que era Hillary Clinton. Y Hillary Clinton lo acaba de decir a los candidatos que van por el Partido Demócrata, dijo, háganse la idea que su intimidad se desaparece. Todos sus correos van a ser hackeados y no nada más de ustedes, de su familia, porque toda esa información va a ser utilizada para que los republicanos obtengan el voto. ¿Okay? Porque además Cambridge Analytica enseñó el caminito. ¿Ustedes creen que porque Cambridge Analytica cerró, eso ya se acabó? No, en la política no existe ética.
menos a esos niveles. Entonces, tenemos aquí, actualmente las redes sociales recopilan cada gesto, cada compra, comentarios, estados de ánimo, lo que permite predecir nuestras preferencias. Cambridge Analytica ocupó toda esa información para ver quién era vulnerable y quién era manipulable para poder cambiar su voto. Si tú te vas con un extremista blanco, ya sabes qué información subirle. Subirle información contra los migrantes mexicanos, a favor del muro. Entonces vas generando una escala de odio. ¿Okay? Después tenemos, bueno, la cuestión de las compras, lo que comentaba ahorita la comisionada. Nuestros comportamientos en las compras, en las aplicaciones, esa información se la estamos regalando a todos los supermercados y ya estamos diciendo cuáles son nuestros hábitos de consumo, para que ellos sepan qué ofrecernos. Argentina hizo un ejercicio, dicen que los jueves van más hombres a hacer las compras, al súper. Entonces en los stands ponían productos de hombres y eso lo hicieron sin notificarle a los clientes y los agarraron como conejillo de indias a ver qué productos eran los que más compraban los hombres. No sé qué resultados arrojó el estudio, pero sí se consideró que era una cuestión discriminatoria por parte de los supermercados. Y está también el tema de las cookies que ocupan la tecnología. Ustedes métanse a Despegar a buscar algún viaje y después se meten a otra página y resulta que les dicen oferta Cancún y justo es el lugar que estaban visitando ustedes para ver si compran. Entonces ya saben hasta dónde van a comprar. Y fíjense, por ejemplo, la FEBIMTRA, ubican lo que es FEBIMTRA, es la Fiscalía Especializada para la Trata de Personas, que era de la PGR, ahorita es de la Fiscalía. Tiene un programa que se llama Ángel de la Guarda. Ese programa de Ángel de la Guarda es para evitar que los niños sean víctimas de trata de personas. Entonces ellos ahí están detectando quién es un visitante asiduo a Cancún, pero que vaya solo. Normalmente que sea hombre y que vaya solo y vaya regularmente a Cancún. ¿Por qué lo hace? Porque piensan que esta persona puede estar involucrada en temas de trata. Entonces esa información la están cruzando con los aeropuertos, con todo eso, simplemente para proteger a los niños, ¿no? Porque Cancún es una de las zonas más delicadas para el tema de la trata de personas. Pero todo se hace a través de toda esta tecnología. Ay, si pueden poner el video, por favor. Este es un video que va a demostrar lo vulnerable que somos ante las redes sociales. Tenía sonido, pero vamos a hacer música. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is heel eng. Fíjense, todo lo que suben a internet, con que esté un segundo,
ya perdieron el control de esa información, aun cuando la olviden, la quieran borrar. Ahorita ya se habla de un derecho humano que es el derecho al olvido en Internet. De hecho, la CNDH ya emitió una recomendación haciendo alusión a ese tema del derecho al olvido. ¿Por qué? Porque los medios periodísticos, ahorita con las nuevas plataformas, ya suben todas esas notas ahí y las dejan accesibles. Hay empresas como Poder Judicial Virtual, Búho Legal, que se van a los juzgados y ellos sacan de ahí toda la información de los juicios que hay en los tribunales y la suben a las plataformas. Y eso está sirviendo para que empresas, cuando uno va a buscar trabajo, hagan el phishing, que es buscar a ver si esta persona que quiere que la contrate pues es un asiduo cliente de los tribunales que demanda a sus patrones. Entonces, ¿qué dicen? A este no lo contrato. O puedo saber si una persona se está divorciando. Todo eso pueden saber si tiene algún crédito hipotecario, una demanda por un crédito hipotecario. Toda esa información está subida en Internet. Y eso ya se está refiriendo a la parte más íntima de una persona, ¿no? Como es la familia. Vamos un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero que vean lo de la cifra, el mercado negro. 400 pesos cuesta la información de nuestras tarjetas de crédito o débito robadas. 200 pesos por una cuenta de correo, 50 pesos por pasaportes y credenciales de votar escaneadas. 1,000 pesos por información detallada de cuentavientes, 200,000 pesos por expedientes clínicos completos y 300,000 pesos por la totalidad del padrón electoral. Que eso salió gratis gracias a un partido político que lo subió a la nube de Amazon, ¿verdad? Y nos dejó a todos expuestos. Vamos un poquito ya nada más para cerrar, lo de que les decía yo de Cambridge Analytica. Cuando se hacen los algoritmos para Cambridge Analytica, yo creo que jamás pensaron la dimensión que iba a tener. Y les decía yo, cambió la historia del mundo, porque llegó Trump y Trump, además de que tiene a México como su piñata, cada que le entra un conflicto a Trump, ¿qué hace? Vámonos contra México. Y dependiendo del humor con el que amanezca el señor, pues manda un tuitazo contra México. Y ese tuitazo afecta en la economía nacional. Pero además ya hay un conflicto económico, comercial con China. Y ese conflicto también ha impactado en la moneda nacional. Entonces, eso se debe a que llegó Trump ahí con la ayuda de Cambridge Analytica. Y no nada más estuvo ahí metido, también estuvo en el caso de Macri, o sea, con países en Latinoamérica también se involucró para manipular las elecciones, ¿no? La idea que tuvieran la gente, los que estaban indecisos, váyanse por aquí. Y en otros países, no voten, porque votar es malo. No tengo aquí el video de eso, pero si gustan, se los mando con la comisionada. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero que sí. Muchísimas gracias a la doctora María Fernanda. Sin duda, ambas exposiciones nos han dejado mucho que reflexionar, mucho que meditar. Y bueno, primero celebro que sea un panel de mujeres, que lo que queremos es dejarles la duda y la inquietud para que cada vez que quieran descargar una aplicación, cada vez que quieran compartir una foto o una ubicación, piensen 2 veces si lo hacen y las consecuencias de esto. No es para asustarlos, lo que siempre decimos es no para que se preocupen, sino para que nos ocupemos, porque ustedes son los principales responsables del uso de sus datos. Si bien es cierto, tanto la comisionada Malena como su servidora, ese es nuestro trabajo, para eso nos pagan, para garantizar su derecho, pero ya en el punto en el que a nosotros nos toca garantizarlo es porque ustedes ya lo expusieron, porque las bases de datos ya fueron expuestas. No necesariamente a veces ustedes, también en el caso de nosotros, los servidores públicos, en el caso de los sujetos obligados, pero cuando aquellas empresas que obtienen información que ustedes les regalan y las exponen, pues ahí a nosotros nos complican mucho más el trabajo. Quisiera hacer una serie de conclusiones de lo que expuso la comisionada Malena y de lo que expuso Fernanda. Sin duda son datos, ejemplos, que lo que queremos es que ustedes visualicen y concienticen de qué estamos hablando, qué tan importante es la protección de nuestros datos personales. Yo siempre en las conferencias que doy
en los tecnológicos, en las universidades. Les platico del famoso chismógrafo que nos tocó en nuestras generaciones. Ustedes a lo mejor no se acordarán, pero nosotros era una libreta, escribe con una pluma Bic, y era el chismógrafo, y entonces era una pregunta, poníamos la respuesta, pero nadie se enteraba, porque no analizaba nuestra letra, no tenía nuestro nombre, no había foto, no había una huella digital. La generación de ustedes, jóvenes, sí están dejando un chismógrafo, pero un chismógrafo en las redes, donde están sus fotos, donde está su vida privada, donde está su vida personal. Y el tema aquí, que hablando de ética, hablando de valores, las empresas ya no leen sus fichas curriculares. Las empresas se meten a sus perfiles de redes sociales y con base en eso deciden si contratan o no contratan a una persona. Oye, Eva, pero no, o sea, yo lo hice cuando era un chavo que estaba estudiando ciencias políticas y pues nos echamos unas cervezas y subieron las fotos. Pues desgraciadamente eso es lo que están analizando y lo que están viendo. Más delicado aún, si mi compañera de aula, mi amiga o mi amigo se le pasaron las copas y yo lo grabo y se me hace chistoso y subo ese video. La violación que estoy haciendo a su privacidad y a sus datos personales y el registro que estoy yo dejando como persona que se me hizo chistoso subir y grabar ese video. Insisto, lo que hagan ahorita, sí, al amparo de ser adolescentes, de ser jóvenes, de ser estudiantes, ya tiene consecuencias a diferencia de las generaciones que nosotros no existía, no se publicaba y no quedaba esa famosa huella digital. Otra cosa importante que siempre hago y que comento para reflexionar es, sinceramente, levante la mano, ¿quién compartiría ahorita su celular desbloqueado? Eso es así, o sea, si yo te pido ahorita tu celular desbloqueado, tu pareja te pide tu celular desbloqueado, que pueda tener acceso a fotos, a conversaciones de WhatsApp, exactamente, eso es lo importante. Si no se lo comparto a una persona que conozco, porque es mi derecho a la privacidad, mi derecho a la intimidad, ¿por qué si subo fotos? ¿Por qué si subo videos? ¿Por qué si subo mi ubicación a, como decía Fernanda, no nada más a los 70 amigos que tengo en Facebook, sino los amigos de los amigos de los amigos que tienen? Entonces, una persona en otro país que ni siquiera tiene relación conmigo está viendo ese tipo de información. Entonces, si a mi pareja, a mi mamá, a mis abuelos, a quien ustedes quieran, no le comparto mi celular y está bien porque es mi intimidad, no se la compartan a alguien que ni siquiera conocen ni que no saben quién está del otro lado de los perfiles. Las famosas fotos desnudos, lo que se hace con amor, la famosa prueba de amor. Cuando hay desamor, todo se olvida, jóvenes, todo se olvida, para mujeres y para hombres, porque también los hombres mandan sus fotos. Piensen 2 veces en mandar una foto. Si están enamorados, ese amor no dura para toda la vida. Y va a haber enojo, va a haber desamor y esa foto va a estar compartida. ¿Con quién? No lo saben. Cuiden su cuerpo, cuiden su derecho a la privacidad, porque al rato, como comentaba Fernanda, el caso de España, la señora se suicida, se quita la vida porque sale un video sexual de ella con su libertad de hacer lo que quiso y sus hijos y su expareja lo vieron. Y más la sociedad, sus compañeros de trabajo. Entonces, nosotros tenemos el derecho a exponer lo que deseemos. Eso sí, lo vamos a garantizar siempre. Ayúdenos a cuidarlos. Pues con esto cerramos este panel, foro de reflexión. Espero que les haya servido. Las preguntas, como nos comprometimos, se van a hacer llegar a las panelistas. Ellas nos van a hacer el favor y el compromiso de contestarles las preguntas que deseen. Recuerden que en el INFOEM, en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, estamos para asesorarlos, para capacitarlos, para darles toda la información que ustedes necesiten. Quiero también agradecer a todos los titulares de unidades de información de diferentes sujetos obligados, de estatales y municipales que hoy nos acompañan, de la Universidad del Estado también. Y pues para nosotros fue un gusto y un placer poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Es momento de agradecer a nuestras ponentes sus aportaciones en este seminario, por lo que de manos de la doctora Eva Abaid Yapur reciben reconocimiento la licenciada María Elena Guadarrama Conejo.
De la misma forma, recibe reconocimiento la doctora María Fernanda Sánchez Díaz. Agradecemos a todos su presencia y participación en esta segunda sesión del seminario Límites y alcances de la tecnología de la información y el impacto en la privacidad. Deseamos que tengan un feliz retorno a sus hogares, recordándoles que la próxima sesión se realizará el día 3 de octubre de 2019 en punto de las 11 horas. Infoem, somos tu acceso a la información y protegemos tus datos personales.